y vamos a repasar este mensaje que se titula La lluvia tardía. Y bueno, antes de empezar, para empezar aquí estamos viendo lluvia, ¿sí? Algo que en nuestro país, bueno, no en todas las partes, pero en la mayoría de las partes de nuestro país estamos deseando esta lluvia, ¿no? Y bueno, no sería la tardía, nosotros estamos esperando la lluvia temprana todavía, porque al menos aquí en Durango todavía no llueve. Hay dos tipos de lluvia, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Ahorita vamos a repasar en qué consiste una y otra, pero sin duda que la lluvia es una bendición para el ser humano, para la tierra, para todo ser vivo de nuestro planeta. Y vamos a ver el texto que se leyó hace rato. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera, el labrador, el agricultor tiene paciencia y espera el precioso fruto de la tierra, pero para eso tiene que aguardar con paciencia hasta que reciba, ¿qué dice? La lluvia temprana, pero también la lluvia tardía. Aquí está hablando de los labradores, de los agricultores, comparándolo con la espera de la iglesia, la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo por su, por su pueblo. Y aquí hay una analogía o una comparación para que nos quede claro cómo debe de ser nuestra paciencia al esperar al Señor Jesús. Así como el labrador, dice aquí el agricultor, espera un buen fruto, una buena cosecha, pero tiene que esperar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahorita, la siguiente, ahorita estamos eh, en los meses en que los agricultores están esperando la lluvia temprana. Y la lluvia temprana, pues ya se nos está pasando el tiempo, ¿sí? Porque en realidad es junio y ya estamos en julio, ¿verdad? De hecho, en los primeros eh, días de junio es cuando el agricultor espera con ansia esa lluvia temprana. Y parece que se nubla y parece que va a llegar el agua y espera para, con el objetivo de tener una buena cosecha. Pero apenas toda nos siembra, porque hay que sembrar hasta que caigan las primeras lluvias. Es que el trabajo del agricultor en realidad es un trabajo de mucha paciencia, ¿sí? Porque depende, el fruto de su tierra depende y de su trabajo depende de la lluvia que cae del cielo, de la lluvia temprana, de la lluvia tardía. Eh, de manera que los agricultores, bueno, en la antigüedad, cuando se escribió esto, sin duda que había tierras de riego, pero no con la tecnología que hoy tenemos. Todavía aquí, al menos en México, la mayoría de las tierras agrícolas son de temporal. Y de temporal quiere decir que están a expensas de la lluvia que caiga del cielo. Pocas zonas, áreas agrícolas de nuestro país son privilegiadas con un sistema de riego efectivo para poder sembrar en su tiempo, ¿sí? Y poder cosechar en su tiempo. Así es que la lluvia temprana, que dice aquí, permite al agricultor arar la tierra, preparar la tierra. Cuando la tierra está húmeda es más fácil arar, ¿sí? Más que seca, ¿no? Cuando están los terrones secos, duros. Entonces, cuando empiezan las primeras lluvias, de hecho, el agricultor empieza a arar con la tierra seca, ¿no? Pero es más fácil con la tierra húmeda, porque es más blando el terreno. Y entonces, una vez que empiezan a caer las primeras lluvias, es decir, la lluvia temprana, entonces ya preparó su terreno, ya
aró, ya rastreó, ya niveló, ya surgió, ya. Entonces es momento de depositar la semilla en esa tierra húmeda. La tierra produce siempre y cuando tenga humedad. Esa humedad hace que la semilla, que dice, germine y entonces empiezan de esa manera aparecen los primeros tiernos brotes en, que provienen de ese pequeño grano. Vamos a ver la siguiente. Esto es en relación a la lluvia temprana. La lluvia temprana es ¿para qué pues? Para preparar la tierra, para sembrar y para dar los primeros cultivos, las primeras preparaciones después de que se sembró. Pero luego el agricultor tiene que esperar porque si todo acaba con la lluvia temprana, pues también todo acaba con una cosecha mala o con una nula cosecha, con una pérdida total de su cosecha. Se requiere una lluvia tardía. Si no hay lluvia tardía, entonces esa germinación que brotó de la tierra, pues muere por falta de qué? De humedad. Entonces, la humedad tiene que seguir en el transcurso de todo el ciclo agrícola. El ciclo agrícola regularmente tiene un promedio de 3 meses. Por ejemplo, para sembrar frijol, pues lo sembramos en junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre se ven ya las matas cargadas de vainas de lo que conocen ustedes como los cejotes, ¿verdad? Y entonces ahí se sabe cuánta cosecha vamos a tener, pero más o menos 3 meses. Si no llueve en junio, si llueve hasta julio, como es nuestro caso ahorita, o esperemos que sí llueva en julio, entonces, ¿cuándo se estaría levantando la cosecha de maíz, de frijol, por ejemplo? Julio, agosto, septiembre, hasta octubre. Pero aquí ya en octubre hay un peligro para el agricultor, porque en octubre, ya cuando el grano está maduro y casi para cosecharse, resulta que en octubre caen las primeras heladas. Y entonces, ¿qué puede pasar? Se corre el riesgo de que esa cosecha, aunque vaya a ser muy buena, tengamos hasta una pérdida total porque la helada acabó con el cultivo. Entonces, como vemos, es un trabajo de muchos riesgos y que depende de muchas situaciones, depende del frío, depende de la lluvia, depende de muchas cosas, del trabajo, etcétera, ¿sí? También depende de los vientos, depende de la tecnología que se esté usando para producir esa cosecha. Entonces, la lluvia tardía, ¿para qué nos sirve? Para que siga la humedad, pero ¿qué más? Cae hacia el final de la temporada, cuando el grano está maduro, y entonces en la lluvia tardía lo que hace es preparar ese grano, ese fruto, prepararlo para qué, para la siega, para la cosecha, si es de trigo, de no sé, de lo que sea, y entonces hacer el corte, la cosecha. Pero si no hay lluvia tardía, ese grano no acaba de qué, de madurar. Entonces es importantísima la lluvia tardía, al igual que la lluvia temprana. Se requieren los dos tipos de lluvia. Vamos a ver la siguiente. Ya vimos pues para qué sirve la primera lluvia, la lluvia temprana. Ya vimos para qué sirve la lluvia tardía, en el caso del agricultor. Bueno, y Dioso sabía que los que estaban recibiendo este mensaje eh, conocían los tiempos de las lluvias y conocían de agricultura. Y entonces por eso les dice y nos dice a nosotros también, dice, yo daré la lluvia de su tierra, ¿a qué? A su tiempo, es decir, en el mes preciso. Sí, en este caso, por ejemplo, en nuestros tiempos, pues aquí en Durango, el mes preciso es junio, es decir, ya se nos está pasando el tiempo para que haya una buena producción, una buena cosecha. ¿Por qué? Ya dijimos, ¿verdad? Entonces dice el Señor, promete enviar la lluvia temprana y la tardía como a tiempo. Dice, y como consecuencia vas a recoger tu grano
tu vino, tu aceite, es decir, los productos que derivados de nuestras cosechas van a salir de calidad y buenos y abundantes, siempre y cuando Dios mande la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y aquí Dios está prometiendo a su pueblo que vaya a mandar a su tiempo la lluvia. En nuestro caso, ¿qué creen ustedes? Piensen ahí. Aquí en Durango, ¿la lluvia irá a llegar a tiempo? Ya dijimos que vamos un mes desfasado. No llovió en junio, entonces si llueve este mes, que apenas estamos a primero, Dios quiera que sí, nos la mande la lluvia temprana, pero aún así estamos corriendo el riesgo porque al final de la cosecha se va a juntar con la temporada de las heladas en octubre. Entonces, ya estamos ahorita en un riesgo de que haya una mala cosecha. Dios promete a su pueblo enviarla a tiempo. ¿Somos su pueblo nosotros? Bueno, al menos aquí en Durango no ha llegado a tiempo, pero sabemos por qué. Porque nosotros hemos echado que a perder nuestro planeta. Entonces, toda la cuestión climatológica está movida, desfasada, alterada. Estos calores que, por ejemplo, los que todavía los tenemos, no se van del todo, pues fueron históricos aquí en Durango y en muchas partes del país. Todo esto porque nosotros, los seres humanos, hemos echado a perder el medio ambiente. Cuando Dios está prometiendo esta lluvia temprana y tardía, pues el medio ambiente todo estaba en excelentes condiciones. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, porque este mensaje lo dio Moisés de parte de Dios en Deuteronomio 11:14. Pero, bueno, eso es en relación a la lluvia tardía, temprana y el fruto, pero físicamente, es decir, hablando de la agricultura. Pero, ¿qué en cuanto a la aplicación espiritual? ¿Qué hay en cuanto a la aplicación espiritual? Vamos a ver la siguiente. La lluvia temprana, hablando espiritualmente, ya cayó, ¿sí? ¿Cuántos años hace? Pues hace alrededor de 3,000, perdón, de 2000 años. Sí, hemos oído hablar nosotros de aquel milagro, aquel evento, en aquella fiesta del Pentecostés, donde habían congregado en Jerusalén muchísima gente, estaba llenísimo, gente que venía de todo el mundo. Los judíos que estaban en diferentes partes del mundo antiguo conocido, se congregaban en las fiestas principales como esta, como la Pascua, como la fiesta de las cabañas, etcétera. Eh, Existía la fiesta del Pentecostés. Esto sucedió en el año 31 después de Cristo. Cristo, el Señor Jesús, ya había eh, venido a esta tierra a cumplir con su promesa de rescatar al mundo por medio de la cruz, su muerte en cruz, y se había ido a preparar un lugar para nosotros, había dejado a su iglesia recién iniciada, nuevecita, eh, trabajando, y entonces este es uno de los eventos más significativos que en los inicios de la iglesia cristiana que dispararon la, ¿cómo diríamos? El número de miembros. Recuerden que primero era el Señor Jesús solo y luego el Señor Jesús con 12, los 12 apóstoles, y luego después dice el libro de los Hechos que el primer grupo era de 120, y luego en este día del Pentecostés se bautizaron ¿cuántos? 3000 gentes, ¿sí? Miren, dice ¿cómo se llama? La promesa dice, Hechos 1:8 dice, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre la iglesia, sobre cada persona, quien el Espíritu Santo. Jesús ya se había ido, recuerden, y dijo, pero es necesario que yo me vaya para que en mi lugar venga el Consolador, otro Consolador con ustedes que los va a guiar hasta, así es que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en la persona del Espíritu Santo. Recuerden que Dios
es Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, que acababa de ascender al cielo a hacer un trabajo especial al lugar santísimo por la iglesia, pero vino que el Espíritu Santo. Y aquí se manifestó el poder del Espíritu Santo. Miren qué ocasión tan especial. Cuando había cuánta gente en Jerusalén, había muchísima gente. Dios prepara estos milagros en el momento oportuno. Dice, eh, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y entonces, de ahí en adelante, me van a ser testigos, no solamente donde en Jerusalén, donde ocurrió este milagro, sino en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego dice Hechos 1, 4 y 5, y estando juntos en aquella ocasión, ¿quiénes? Los discípulos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, ustedes aquí permanecen, sino que estuviesen ahí esperando la promesa, esa promesa que acabamos de leer, ¿sí? Del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, de Jesús, dice, porque Juan ciertamente bautizó con qué? Con agua, Juan el Bautista. Dice, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor Jesús se acababa de ir, ¿sí? Y estaba dejando esta promesa. Y entonces ocurre el milagro del Pentecostés. ¿Qué ocurrió ahí? Los apóstoles empezaron, como había gente que hablaba muchos idiomas, había de todo el mundo conocido antiguo, empezaron a hablar en el idioma de todos los presentes. Empezaron a hablar ¿qué? En latín, en griego, en hebreo, en arameo, en sirio, en todos los idiomas que de las personas que había allí, sin haber tomado un curso intensivo de idiomas ni nada. Fue el milagro de Dios en ellos para que todas las personas que estaban ahí, era una buena oportunidad ahí, los agarraran a todos juntos y conocieran, perdón, al Señor Jesús en su propio idioma. Este fue un milagro, este es el don de lenguas que recibieron del Espíritu Santo. Este es el verdadero don de lenguas. No cuando alguien se suelta hablando bueno, entre paréntesis, en un idioma, si es que es idioma que nadie conoce, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y donde todo se vuelve confusión. El don de lenguas es para qué? Para edificar a la iglesia. Recuerden, anoche también mencionábamos esto de que los dones que Dios le dio a sus hijos en la iglesia son para el crecimiento de la iglesia. Entonces, el don de lenguas debe de ser para eso. Si tú vas a Alemania y no hablas alemán y allí hay puros alemanes y tú quieres compartir el mensaje y Dios te manda el don de lenguas, tú vas a empezar a predicar en alemán porque ahí entienden alemán. No les vas a hablar en chino, como hacen muchas congregaciones actualmente, bueno, a través de la historia, pero actualmente hay muchas de ellas en que resultan hablando en idiomas incomprensibles para nadie, ¿sí? Entonces de nada edifican, ¿no? Entonces, Dios dice, esperen ahí en Jerusalén porque van a recibir este don allí, esta promesa. Y esa fue la lluvia temprana. En otras palabras, ¿para qué es la lluvia? Para producir qué? Fruto, para producir cosecha. En el caso del agricultor, acabamos de ver. Entonces, hablando espiritualmente, ¿para qué es la lluvia? También para producir una cosecha, para producir frutos. Frutos que lleven, se refiere que lleven almas a los pies de Cristo. Y esta lluvia temprana ocurrió en el día del Pentecostés hace alrededor de 2000 años. ¿Qué hicieron los discípulos durante esos días? Antes del milagro. Dice, no aguardaron ocioso, no estaban ahí sentados esperando, pues a ver a qué hora llega el Espíritu Santo, ¿no? Dice, estaban siempre donde, siempre, no nada más los sábados, en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Estaban emocionados, estaban motivados, este, porque la lluvia temprana, el Espíritu Santo iba a llegar en cualquier momento. Lucas 24:53 nos narra esto. Y dice por ahí, joya de los testimonios, tomo 3, dice, el Espíritu
Santo fue derramado cuando los discípulos que estaban de ociosos, no, estaban activos. Pero ¿qué más? Algo que hacían antes, ya no peleaban por el puesto más elevado. ¿Se acuerdan cuando hasta las mamás de ellos se metieron en ese chisme ahí? ¿Quién va a ser el mayor allá? Cuando Jesús, ¿quién va a estar ahí? Te encargo que pongas uno de mis hijos a la izquierda, el otro a la derecha, y quién va a ser el mayor allá. Y los discípulos peleaban, aún que Cristo estaba con ellos, ahí sí, convivían, era como una familia, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo vamos a ir anotando, ¿sí? Acá en nuestra mente. Nosotros necesitamos la lluvia temprana en nosotros. Sobre todo la iglesia cayó el día del Pentecostés, pero personalmente a lo mejor no hemos tenido el privilegio de que nos caiga la lluvia temprana, es decir, esa que prepara el terreno, ¿sí? La que siembra. Entonces, esa lluvia no va a caer, el Espíritu Santo no va a venir mientras nosotros estemos peleando por cualquier situación que no valga que la pena, cualquier situación equivocada. Los discípulos discutían, peleaban, porque creían que el reino de Dios iba a ser un reino terrenal, donde iba a haber un presidente, un secretario de gobernación, iba a haber un diputado, etc. Entonces ellos querían ser eh, protagonistas y querían formar parte del gabinete de ese reino, de ese gobierno. Y se invirtieron algún tiempo peleando. Cuando dejaron de pelear, porque se pusieron en las manos de Dios, se emocionaron con el trabajo que venía encima, es entonces que es derramado el Espíritu Santo. Es entonces que cae, empieza a llover la lluvia temprana. Y entonces se lleva a cabo ese grande milagro en aquel sermón que predicaron y que se convirtieron 3,000 de un viaje, 3,000 bautismos. La siguiente. ¿Pero qué estaban haciendo los discípulos antes? Activos, orando, cantando, alabando todos los días en el templo. ¿Y dejando de qué? De discutir y pelear por, por la vestimenta, por el tipo de música, que por, a ver, que, oye, no, es que yo ahora yo quiero ser el jefe de diáconos y ahora, ¿y por qué tú no más? Y hasta que dejaron de pelear. Consecuencia de la lluvia temprana. ¿Cuál fue la consecuencia en ese tiempo? El Espíritu Santo los habilitó para hablar con facilidad idiomas, no fue un idioma, fueron varios, antes desconocidos para ellos. Ellos nada más hablaban, si acaso, griego, hebreo y arameo, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor algo de latín, ¿no? Que estaban todavía por la influencia de los romanos y los griegos, ¿sí? Los que recibieron su palabra fueron bautizados en aquella ocasión y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Dice como 3,000 personas, alrededor de 3,000 personas. Así es que el Evangelio, las buenas nuevas o las buenas noticias de un Salvador resucitado fueron llevadas a las partes más alejadas del mundo. Miren qué estrategia de Dios. Porque cuando se acabaron aquellas fiestas del Pentecostés, cada quien volvió a su tierra, unos a Roma, otros a España, otros a Arabia, otros a Siria, otros a Macedonia, etc. Y se fueron, pero se fueron con el conocimiento del Evangelio y allá ellos siguieron, ¿qué? Predicando, con esa influencia todavía de la lluvia temprana del Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos para que nosotros empezar con ese grande trabajo, ese grande desafío? Que no estemos discutiendo, peleando ni en la iglesia, ¿qué más? Que nos pasemos alabando a Jesús, que estemos en el templo, que le estudiemos, que oremos, etcétera, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Esas fueron las consecuencias de la lluvia temprana. El derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles, esa fue la lluvia temprana. Pero ¿qué dice? ¿Qué en cuanto a la lluvia tardía? Dice Joyas de los Testimonios, pero la lluvia tardía fue abundante, la temprana sí, por ahí en la cosecha que provocó. Y más tarde se convirtieron 5,000, ¿eh? Así es que ya eran 8,000 más los 120 más los 12, más aquellos que se fueron a su tierra a seguir predicando. Por eso la iglesia cristiana
llegó a todas las partes del mundo antiguo conocido. Pero la lluvia tardía será más abundante. Y como iglesia estamos esperando la lluvia tardía, porque como iglesia la lluvia temprana ya cayó, es decir, ya se provocó ese grande milagro de expandir el evangelio a todo el mundo. Pero, ¿qué pasa? La cosecha todavía no está lista. Acuérdense, la lluvia temprana es para sembrar, para hacer las primeras labores de agrícolas, ¿sí? De hierbar, regar. Bueno, regar no, porque también por medio de canales que vienen de la lluvia. En otras palabras, el agua es la vida de esto. Y recuerden, el agua representa el Espíritu. Estamos esperando la lluvia tardía. Y Dios promete, como aquella vez prometió, dice que la tardía va a ser más abundante. Somos más habitantes, somos cerca de 8,000,000,000 de habitantes en todo el planeta. En aquel entonces eran muy poquitos en todo el planeta. Entonces, tiene que ser en la dimensión de la población mundial. Entonces, va a ser más abundante. Pero bueno, ¿cuándo va a llegar esa lluvia tardía? Vamos a ver que sí. Dice, cerca del fin de la siega, es decir, de la cosecha, dice, de la tierra, habrá una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia, ¿para qué? Para el regreso de Jesús. La cosecha final va a ser cuando Jesús regrese. Entonces, la lluvia tardía tiene que caer justo antes de que Jesús regrese. Este derramamiento del Espíritu Santo se compara con la caída de la lluvia tardía. Es decir, eh, la lluvia tardía debe de caer en las tierras agrícolas ¿para qué? Para madurar el fruto, para que consolidar la cosecha. Y entonces ahora sí, cosechar, cegar, ¿sí? Eh, y eso espiritualmente se refiere, hablando de las almas que fueron preparadas para Cristo y que van a estar listas cuando Cristo venga. Cristo, recuerden que Cristo aparece en las nubes de los cielos y viene con una hoz. ¿Recuerdan? El Apocalipsis así lo describe. Con una hoz, con una de esas, así como un arquito con sierra. La hoz es para qué? Para, para cortar, por ejemplo, se usa para cortar las matas de frijol, las de trigo, cuando se hace manualmente, las de maíz, ¿sí? Cegar. Entonces, eh, Jesús aparece en la visión de Juan, el apóstol Juan, en el Apocalipsis, que viene en las nubes de los cielos en su trono rodeado de todos sus ángeles, pero viene con una hoz. Y esa hoz significa que viene que por su cosecha. Pero para ese entonces ya tuvo que haber caído la lluvia tardía, ¿sí? Que todos los que van a ser salvos estén listos para partir a la eternidad. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? Ya, porque Cristo ya viene. Pero ¿en qué momento se requieren algunas condiciones? Vamos a ver la que sigue. ¿Qué se verá entre el remanente, es decir, la iglesia de los últimos días, antes de que caigan los juicios de Dios, antes de que caigan las plagas? ¿Recuerdan? ¿Qué se va a ver en la iglesia? Se requieren, así como en el principio, para que, ahorita que leíamos lo primero de la ayuda temprana, se requería que los apóstoles no estuvieran como ni peleando, que estuvieran orando, que estuvieran adorando, que estuvieran en la iglesia preparándose, y entonces recibieron la ayuda. Entonces, ahora, ¿qué tiene que verse en la iglesia actual para que caiga la ayuda tardía? Dice el conflicto de los siglos, dice, antes que los juicios de Dios caigan, es decir, las plagas sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor que un avivamiento de la piedad primitiva. ¿Cuál es la piedad? Significa amor. Un avivamiento, algo similar a lo que ocurrió con la iglesia primitiva, la iglesia de Éfeso, representada de aquellas 7 iglesias, ¿recuerdan?
Dice que no ha habido en la historia ninguna etapa de la iglesia con más amor que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Entonces, va a haber un reavivamiento con esa piedad primitiva, con ese amor, en la iglesia, adentro. Dice, cual nunca se ha visto, nunca desde los tiempos apostólicos. Es decir, desde los tiempos de los apóstoles, cuando vivían, se recuerdan que hasta vendían sus propiedades para darlas para la iglesia, para el trabajo de la iglesia, y todo compartían. Si yo tengo 2 computadoras, compartía una, etcétera. Entonces, dice que después de la iglesia apostólica, la primera iglesia cristiana, la que dejó Cristo, aquella del día del Pentecostés, no ha habido ninguna etapa a través de estos 2000 años en la iglesia en que haya habido un avivamiento como el que va a haber antes de que caiga la lluvia tardía. ¿Sí? Dice, nunca ha habido. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Está hablando de la iglesia, pero también de sus hijos. Está hablando que ese poder del Espíritu Santo va a ser derramado personalmente en usted, ¿sí? Como lo fue personalmente en Pedro, en Juan, en Santiago, para que pudieran predicar de esa manera en idiomas. Entonces, miren, tenemos esa promesa. Pero ¿qué necesitamos? Un avivamiento, ¿sí? O reavivamiento, como le queramos llamar. Vamos a ver la que para que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros y sobre su iglesia. Dice, así como la lluvia temprana, sigue diciendo el conflicto de los siglos, así como la lluvia temprana fue dada en tiempos de la efusión del Espíritu Santo, al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer esa semilla, llegó a todas las partes del mundo antiguo conocido, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio, es decir, antes de que venga Cristo, para hacer madurar la cosecha. Ahorita aquí en Durango los agricultores están esperando la lluvia temprana, apenas para sembrar. Ahorita muchos ya tienen ahí su tierra preparada, están esperando que caiga la lluviecita de julio, humedezca y sueltan la semilla. Y si logra brotar, qué bueno, pero hay que esperar la lluvia tardía para que esa cosecha más. Entonces, en el mundo ya cayó la semilla, todos lados, todo el mundo prácticamente. Pero se requiere, falta la cosecha, si no, pues ¿para qué sembramos? Tiene que haber una cosecha. Cristo viene por su cosecha, ¿sí? Viene por el fruto de esa siembra. Y requiere la iglesia y requeremos personalmente nosotros que venga el Espíritu Santo y nos prepare para ese grande acontecimiento. Vamos a ver la siguiente. Para madurar la cosecha, para madurar nosotros mismos, ¿sí? Hablando en sentido espiritual. Dice, será derramada esa lluvia, ese poder del Espíritu Santo, fíjense bien, no sobre todo el mundo, dice, solamente sobre el remanente, es decir, sobre lo que quede de la iglesia fiel esparcida en todo el mundo. Cuando habla remanente, se está hablando de un último grupo donde unos van a entrar, otros van a salir y otros vuelven a entrar y otros regresan y otros vuelven a salir y entra gente nueva. Eh, pero al fin del tiempo tiene que quedar un grupo, ¿sí? Ojalá que los que se fueron vuelvan, ojalá que los que no han querido entren a formar parte de ese grupo especial. Pero ese remanente quiere decir lo que quede de la iglesia al fin del mundo, lo que quede después de que, después de esa grande tribulación, de esa grande prueba que va a pasar la iglesia y personalmente la vamos a pasar. Algunos ya la están pasando, están siendo probados, ¿sí? Pero va a ser derramado el Espíritu Santo solo sobre el remanente fiel, es decir, aquellos miembros de iglesia que son fieles. Y entonces, ¿qué va a producir? Así, ya supimos lo que produjo la lluvia temprana, aquel milagro del Pentecostés. Pero la lluvia tardía, ¿qué va a producir?
Siguiente, para ver, vamos a ver qué va a producir la lluvia tardía. Está por caer, todavía no cae. Producirá el fuerte clamor sobre toda la tierra. Es decir, el último que, el último intento de llegar a todo el planeta. Dijimos que ya llegó la semilla a todos lados, sí, pero pues ahí está sembrada, pero hay que ir a que a hacer la labor agrícola, es decir, vamos a quitar la maleza, vamos a deshiervar, vamos a quitar, vamos a, a, no sé, a escardar, los que saben de agricultura. Tenemos que hacer un trabajo especial, porque a lo mejor tu vecino ya le cayó la semilla hace mucho. Pues de algún lado si no fue de tu parte, ya le cayó por ahí el mensaje, no sé de parte de quién. Pero ahí está, él no está listo para la cosecha. Necesita trabajo, ¿sí? En ese tiempo, dice, va a descender, es decir, en este tiempo. Primeros escritos, página 86. Dice, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio, también se le llama refrigerio de la presencia del Señor, para poder para dar poder, perdón. Y se le llama refrigerio porque a poco ahorita si cayera un buen aguacerito, no sería un refrigerio con estos calores que estamos padeciendo. Y es que la lluvia es como un refrigerio, ¿sí? Es como ese baldazo de agua, este, para el corredor de larga distancia que está por llegar a los 41 kilómetros con 192 metros al final de un maratón, cuando le falta un kilómetro, cuando está a punto de desmayar y le echan un baldazo de agua fría, alguno de los que están echándole por ahí, le cae como refrigerio y lo impulsa, ¿sí? Para que ese último kilómetro lo recorra motivado y llegue a la meta. De la misma manera, la lluvia tardía es un refrigerio de la presencia de Dios para dar poder a su iglesia y a cada uno de los cristianos. A la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas posteras serán que derramadas. Para sobrevivir o para no ser partícipe de las plagas, que 7 plagas, últimas plagas posteras que van a ser derramadas sobre el planeta, necesitamos formar parte de ese grupo. Dios promete que ellos no van a, ese grupo, ese remanente no va a ser que tocado por las plagas. Y recuerden que una de las plagas es que el sol va a quemar 7 veces más. Para que nos imaginen, ya nos dimos ahorita un cáliz, ¿no? Con estos calores en Durango de 41 grados. Entonces, imagínense 7 veces más, 7 por 4, 28, 180 grados, pues acá. Es decir, dice que los habitantes de la tierra dice que retorcerán sus lenguas de dolor, enojados, ¿verdad? Por esos calores, por esa quemazón del sol. Entonces, el pueblo de Dios no va a padecer eso. Sí nos gustaría, ¿no? Pertenecer a ese grupo especial. Pero para eso necesitamos recibir la lluvia tardía. ¿Quiénes la van a recibir? Los que entren a ese avivamiento del amor primitivo, ¿sí? Dice, oí, primeros escritos, que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuoso resultado. Dice el ángel, pregunté, o más bien dice la escritora White, dice, pregunté por la causa de tan profundo cambio. Porque ¿cuál cambio? Dice de revestidos con esa armadura poderosa de la verdad. Dice, pregunté por qué ese cambio profundo. Y un ángel me respondió, dice, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. En otras palabras, la lluvia tardía cae para que la iglesia lance el mensaje del tercer ángel a todo el mundo. Para eso necesita ponerse que revestirse de la armadura de Dios. Necesita que necesita un reavivamiento, necesita una preparación para madurar bien. Dice, entonces, eh, el, hace poquito vimos los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, recuerdan, en un trimestre de escuela sabática.
Bueno, ¿quién lo va a dar? Pues la iglesia que lo conoce. Los que no lo conocen, ¿cómo lo van a dar? Tú lo conoces. Entonces, tú eres un proyecto para recibir la lluvia tardía. ¿De qué depende? De tomar esa armadura para poder proclamar esta verdad con resultados fructuosos. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. ¿A quién se lo vamos a dar? No necesitamos ir al África, a Uganda. Aquí a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar, ¿sí? A esas personas que quieres tanto y quieres que no se pierdan, quieres que vayan contigo al cielo, ¿no? ¿Y qué busca el Espíritu Santo con esto? En el tiempo de la lluvia tardía, que estamos por recibirla. Que ojalá usted y yo la recibamos. Dice, el Espíritu Santo busca morar en cada alma, es sí en la iglesia, pero recuerden que la iglesia la conformamos cada uno de nosotros en todo el mundo, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo busca morar en cada alma. La buena obra que ha sido comenzada, ¿será qué? Terminada. ¿Comenzó cuándo? Con la lluvia temprana, en el tiempo del Pentecostés. ¿Cuándo va a ser terminada? Cuando venga Cristo, en este tiempo ya. Dice, será terminada. Pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo reemplazarán los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes. Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer con aquellos que están recibiendo la lluvia tardía. Que es suave, ¿no? Pensamientos que santos, es decir, apartados para Dios. Afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo, ¿qué les parece? A las que Él practicó aquí en la tierra, ¿sí? Y practica y hace con nosotros. Dice, Cristo va a reemplazar esos pensamientos. Tú no puedes sacarlos de ahí, ni yo, ni el psicólogo te lo puede sacar, ¿sí? Ni el medicamento. ¿Quién? Cristo solamente puede reemplazar. Pero no solamente sacar esos pensamientos impuros, sino reemplazarlos por, por pensamientos celestiales, dice. Esos pensamientos perversos y rebeldes e impuros pueden ser reemplazados. Por eso cuando usted y yo echar fuera el orgullo, o no podemos, el ego, el orgullo, y ni vamos a poder, y oramos, Dios mío, quítame este carácter, mira, cada rato me meto en problemas, ¿no? Pues solamente hay que seguírselo pidiendo, pero a veces intentamos nosotros mismos sacarlos, esos pensamientos, y no, es el trabajo del Espíritu Santo. Pero, ¿dónde en esas personas que ya están formando parte de ese remanente? ¿Sí? Que tú tienes ese mensaje y que empieces a trabajar en ello con el poder del Espíritu Santo. Recuerden, nosotros solos no podemos. Vamos a ver la siguiente. Eso es lo que busca el Espíritu Santo, convertirnos. ¿Sí? ¿Cuál debiera ser el punto pues, central de nuestras oraciones? Si es así, esa es la condición para recibir la ayuda tardía. Entonces, nuestras oraciones, en lugar de pedir tanta cosa, el último Nintendo, el último celular, pedir no sé, el aumento de sueldo, que está bien, no está mal, mientras aumenten el sueldo, pero el punto central de nuestras oraciones debiese ser que tan fervientemente orar por el descenso del Espíritu Santo, en otras palabras, por la lluvia tardía, así como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. De hecho, los discípulos estaban en una reunión, ¿recuerdan? Estaban en una reunión de oración cuando cayó el poder como lenguas de fuego aparecieron en ellos. ¿Qué estaban haciendo? Reunidos orando. Seguramente la lluvia tardía, el tipo va a caer cuando tú estés ¿qué? Orando, como aquellos discípulos en aquel tiempo. Ellos lo necesitaban en aquel tiempo. Entonces nosotros también hoy lo necesitamos, porque ahorita la lluvia temprana ya no, pero la tardía sí la estoy necesitando. Usted, yo y toda la iglesia en general. La siguiente. ¿Cuál es el mayor y más urgente de todas nuestras necesidades? Pues humillarnos, humillar nuestros corazones en verdadero arrepentimiento. ¿Se acuerdan que toda transformación, todo manifestación de poder de Dios en el ser humano se requieren realmente las condiciones mismas
la santificación, es decir, apartarme para Dios, humillarme, arrepentirme y qué, y cambiar de rumbo. Arrepentimiento quiere cambiar de rumbo, ¿sí? Cambiar de estilo de vida. Dice, este texto me gusta mucho, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, aparte de comprar el último ventilador para el calor, dice, es la de un reavivamiento de la verdadera piedra. Lo que se necesitó, acuérdense, para que cayera la lluvia temprana, en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera trabajo, nuestra primera o procurar trabajar en ello, pedirlo. Pero para ello necesito tener arrepentimiento de las cosas que yo estoy haciendo mal, y si no sé cuáles son las que estoy haciendo mal, pedirle a Dios que me revele, que me haga autoexaminar para darme cuenta de qué es lo que está mal en mí, y entonces pedir ese reavivamiento, esa reforma. Cambios en mí significa reforma, por eso dice ahí la pregunta. ¿Qué es necesario que acompañe el reavivamiento? O sea, me estoy reavivando, sí, pero ¿qué gano con reavivar nada más con motivarme? ¿Qué necesito? Una reforma. Es necesario que al reavivamiento, para que sea eficaz, lo acompañe la reforma. ¿Sí? ¿Sí? Reavivamiento y reforma, las dos cosas juntas a la par. Y reforma quiere decir con volverme a formar, volver a formar mi carácter, volver a formar mis hábitos, volver a formar mis pensamientos, volver a formar mis proyectos, mis objetivos. Eso es reforma, ¿no? Pero todo en el sentido de como Dios lo quiere. Y ese trabajo solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en la iglesia, en usted. Y tenemos que pedirlo, como está ese grupo ahí, ya sea como iglesia, como familia, personal, etcétera. De hecho, de los tres formas, ¿sí? La siguiente, el Espíritu Santo es pues para que lo empleemos nosotros o para que Él nos emplee. En otras palabras, yo voy a usar el poder del Espíritu Santo o el Espíritu Santo me va a usar a mí. ¿Qué es lo correcto? Mientras leemos lo que sigue, pues pensemos en esa pregunta. ¿Es el Espíritu Santo, eh, es para que yo lo use o para que Él me use? Dice ahí la primera frase en rojo, no podemos emplear al Espíritu Santo. O sea, no, el Espíritu Santo no es el genio de la lámpara de Aladino para que haga que como yo quiero, para pedirle que deseos. El Espíritu Santo ha de usarnos a nosotros. Se fijan cómo eso sí lo perdemos de vista muy seguido. A veces decimos, es que yo quiero eh, quiero al Espíritu Santo porque quiero ir a predicar a Canatlán. No, el Espíritu Santo es el que quiere llevarte a ti a Canatlán, al revés. Y regularmente nosotros, como a Simón el mago, ¿se acuerdan en aquel, aquella historia del libro de los Hechos donde él quería tener el Espíritu Santo porque quería usarlo para sus ganancias personales? Dice, por el Espíritu obra Dios en su pueblo, por el Espíritu Santo. Así tanto como el querer, es decir, si yo quiero es por el Espíritu Santo. Si yo hago es por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios. Porque a veces decimos, es que querer es poder, nomás si yo quiero puedo. No, para que tú quieras necesitas que el Espíritu Santo te haga querer. Si estás queriendo es porque el Espíritu Santo ya te motivó. Ahora, ya quieres, pero no lo has hecho. También es el Espíritu Santo es el que te va a dar la estrategia, la fuerza para que hagas, ¿sí? Lo que Dios quiere. Filipenses 2:3. ¿Por qué razón muchos no reciben o recibimos el Espíritu Santo? Yo diría recibimos porque la gran mayoría de los miembros de iglesia no hemos recibido el Espíritu. ¿Por qué razón? Dice, quieren manejarse a sí mismos. Queremos nosotros hacer las cosas a mi manera. Esta es la razón por la cual no recibimos el don
celestial, la lluvia eterna. Entonces, ¿quién? Dice el deseado de todas las gentes, página 626. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, a ellos se les va a dar el Espíritu. Solo los humildes, no los cuando somos medio creidillos, medio, ¿cómo se dice? Medio pedantes, ¿sí? Presumidos. Oh, yo hice 8 años y ahorita tengo 75 estudios bíblicos yo solito. Entonces, cuando así, quizás tendrá los 75 estudios, pero no va a haber fruto. ¿Por qué? Porque no está dirigido por el Espíritu Santo. No hay humildad. Entonces, tiene que haber humildad. Dice, para tener la dirección del Espíritu Santo. ¿La que sigue? ¿Qué es lo que más teme Satanás? Vamos a ir ya casi terminando. Dice, ¿qué es lo que más tiene miedo Satanás? Ahorita. Miren lo que dice la palabra inspirada de Dios profética. No hay nada que Satanás le tenga tanto miedo como a que el pueblo de Dios que despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre su iglesia de caída y una congregación impenitente. ¿A qué le tiene miedo Satanás? A que la iglesia o usted en su vida empiece a quitar todos los impedimentos que le estén impidiendo llegar a Jesús. ¿Sí? Sí, que estén impidiendo el derramamiento del Espíritu Santo. A eso le tiene mucho miedo Satanás. Así es que si ahorita usted se propone, es como cuando usted se propone mejorar su salud, controlar su peso por medio de una dieta especial. Satanás se enoja mucho y dice, ay, si yo lo quiero así todo cateado, yo lo quiero enfermo, ¿no? Y le voy a meter la tentación. Es que no debo de comer esto y parece hecho adrede que todos tus amigos te invitan eso, tamales de puerco, o esos tamales grasosos, o no sé, y te los invitan, pero como a ti te gustan, pues te los echan. Pero es que Satanás ahí está trabajando porque él tiene mucho miedo de que tu salud mejore, porque si tú estás más saludable, vas a poder adorar más plenamente a Dios. Así, ese es un ejemplo. Tú vas a quitar cosas de tu dieta que te hacen mal, cosas de tus hábitos, cosas de gustos, de pensamientos impuros, etcétera. Vas a cambiar hasta de carrera, de trabajo y todo. Todo lo que te impida que el Espíritu Santo sea derramado sobre él. A eso le tiene mucho miedo. Así es que va a estar. Por eso a veces muchos dicen, ay, antes de que yo no decidiera entregarme a Cristo, estaba tranquilote y ahora que me bauticé y que quiero echarle ganas, quiero predicar, quiero esto, se me vinieron los problemas encima, claro, porque no. Pero aquí viene lo interesante, pero si el Espíritu Santo cae sobre ti, va afuera Satanás, ¿sí? ¿Quién puede más? ¿Dios o el enemigo Satanás? Dios, claro, lógico, el creador del universo. Satanás está por ahí nomás porque Dios le está dando chancilla para que se cumplan los objetivos y los tiempos, ¿sí? Pero Satanás es un enemigo derrotado y nos quiere llevar a ti y a mí entre las patas antes de que venga. Va a tratar de evitar que caiga la lluvia tardía sobre tu iglesia local, porque va a caer en el mundo, pero a lo mejor en tu iglesia local no, a lo mejor o en tu iglesia sí, pero en ti no. Entonces se trata de que nos salvemos nosotros. Entonces tú ve primero por tu salvación. Cuando tú estés trabajando en tu salvación, ahora sí puedes trabajar con la salvación de los demás. Vamos a ver la siguiente, que creo que es la penúltima, es la última. Sí, vamos a ver. Dice aquí, nuestra parte entonces, ¿qué es? Obedecer. Eso es lo que yo voy a hacer, Nando. Obedecer. Nada de que yo puedo y que es que me preparé y fui a un curso. No. Nuestra parte es obedecer. Pedir y esperar. Y nada más. Tan tan decía el final de una canción. Obedecer, pedir y esperar. Ante la misma todavía, la anterior. Dice, la parte de Dios es cumplir su palabra. La mía, obedecer, pedir, esperar.
y la de Dios es cumplir, ¿sí? Él siempre cumple su palabra. Así es que ahí está fácil en teoría, ¿no? Aquí. Vamos a ver ahora sí ya la última, antes de leer el texto con el que empezamos. Siguiente. Antes de leer el texto con el que empezamos, vamos a ver esta siguiente diapositiva. Dice, esperamos ver que se revive toda la iglesia. Esto es importante, ¿eh? Porque a veces nos desanimamos porque decimos, no, pero pues ¿cuándo va a caer la vida tardía? ¿Cuándo se va a reavivar la iglesia? Yo no veo acción, al contrario, las iglesias estamos cada vez más peor. La respuesta ahí está. ¿Esperamos ver a la iglesia para yo animarme que la iglesia se revive? No, porque ese tiempo que nunca llegará. Toda la iglesia completa no. Hay personas en la iglesia que no están convertidas, ni se van a convertir, ¿sí? Debemos hacer la obra individualmente. Tú no dependes del trabajo de los demás. Tu salvación es personal. Así es que no esperes que tu pastor haga una buena campaña, tu anciano, tu director de obra misionera. No, tú haz la tuya. La iglesia no la hace. Solo los que están viviendo a la altura de la luz que tienen, es decir, debido al conocimiento, si tú vives a la altura del conocimiento que tienes hasta ahorita, no puedes vivir a la altura de un conocimiento que no tienes, porque es como si no lo conoces. Entonces, si tú ya estás cumpliendo con el conocimiento que tienes y hasta ahí estás viviendo a esa altura, vas a recibir ¿qué? Más luz, esa es la promesa, ¿sí? Dice, a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones de ni cuenta nos vamos a dar de la lluvia tardía. ¿A poco ya cayó? Sí, ya viene Cristo, sí, pues nos va a agarrar fuera de base, ¿no? Y nos van a hacer out en segunda, ¿verdad? Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno tuyo. A lo mejor tu vecino le está cayendo la lluvia tardía y a ti no. O al que se sienta junto contigo en la banca de la iglesia y a ti no. Entonces, dice aquí, podrás estar derramándose en los corazones de los que están en tu entorno, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos, algunos. Y yo espero que ninguno de los que estamos escuchando ese mensaje seamos de eso, ¿verdad? Y finalmente, ahora sí, eh, repasar la promesa de la lluvia tardía. Literalmente estamos esperando la lluvia temprana que llueva en Durango, ¿sí? Para que siembren y que tengamos el frijol se abarate por ahí en octubre, noviembre, diciembre. Pero tiene que caer la lluvia temprana, está por caer. Esperemos, en julio. Bueno, en la iglesia la lluvia temprana ya cayó. Estamos esperando la lluvia tardía. Por eso debemos de tener que paciencia. En la mañana escuchamos un mensaje acerca del regreso de Jesús, muy interesante, un mensaje que regularmente, con datos que regularmente no manejamos cuando proclamamos la segunda venida de Cristo. Tengan paciencia hasta el regreso del Señor. Miren cómo el agricultor, el labrador, espera, que requiere paciencia, para que el precioso fruto de la tierra, este, espera el precioso fruto de la tierra con paciencia, aguardando hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y entonces la cosecha esté lista y se reciba ese fruto esperado durante todo el ciclo agrícola. Nosotros hemos esperado al Señor durante todo el ciclo de la vida del ser humano en el planeta, desde Adán y Eva hasta nuestros días, desde hace alrededor de 6,000 años. Lo que veíamos en la mañana, que son los tiempos aproximados en que Jesús viene, alrededor de los 6,000 años después del Edén. Así es que nos tocó vivir este tiempo. No nos tocó vivir el derramamiento de la primera lluvia, la lluvia temprana, pero no tuvimos el privilegio de los apóstoles, pero los apóstoles no tuvieron el privilegio de la lluvia tardía como usted y yo. Nosotros tenemos el privilegio de poder recibir esa lluvia. Dios los bendiga y que ojalá
todos recibamos esa lluvia como iglesia primero y luego personalmente recibamos la lluvia tardía para llevar para que nuestros amigos, familiares tengan ese mensaje y maduren también para que sean parte de la cosecha que le dará la vida eterna. Que tengan una feliz semana y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.